Vamos a hacer un programa controlador de temperatura o no. El proyecto va a constar de un sensor de temperatura, que en este caso es el TMP36, un LED y un calentador. El calentador y el LED se van a encender cuando la temperatura de la habitación, por ejemplo, esté por debajo de nuestro valor deseado. En nuestra pantalla LCD vamos a mostrar tanto a nuestro valor deseado de temperatura como la temperatura ambiente real. Entonces, tenemos un poco de nuestro circuito. En nuestro caso, en vez de utilizar un relay, vamos a utilizar un MOC 3021, porque el relay gasta más corriente y no hace que funcione al 100 nuestro circuito. Entonces lo vamos a cambiar por un MOC 3021. ¿Qué es un MOC 3021? Pues es un dispositivo que utiliza luz infrarroja para controlar dispositivos de corriente alterna, utilizando señales de corriente continua. Actúa como un interruptor de luz especial que se enciende cuando se aplica una pequeña corriente continua, permitiendo el paso de corriente alterna al dispositivo controlado. Entonces, a cambio del relay, el relay es un dispositivo electromecánico que se utiliza como un interruptor físico, mientras que el MOC 3021 es un optoacoplador que utiliza luz infrarroja para controlar una carga de corriente alterna. Entonces, pues vamos a trabajar con este MOC 3021. Vamos a ver un poco el código que tenemos aquí. Entonces, vamos a controlar la temperatura. Vamos a explicar un poco de lo que tenemos en el código. Empezamos importando las bibliotecas necesarias, las clases, y todo esto proporciona acceso a los periféricos en la placa. También importamos la biblioteca UTime para las funciones del tiempo. Importamos LCD, que es el código que hicimos anteriormente para controlar la pantalla LCD. Inicializamos la pantalla, creamos un objeto ADC en el canal 0. Esto es configurar un pin analógico para leer el valor de la temperatura. Hacemos un factor de conversión para los valores leídos del ADC a voltaje. Enseguida establecemos la temperatura deseada, que en este caso van a ser los 32 grados. Creamos un objeto para controlar el LED conectado al pin GP16. Tenemos otro objeto para controlar el relé, que en este caso va a ser nuestro MOC 3021. Después apagamos el LED y apagamos nuestro MOC 3021. Limpiamos nuestra pantalla para que esté limpia, para que esté borrado todo. Y vamos a mostrar después set, que va a ser nuestra temperatura deseada, que son los 32 que tenemos. Después nos vamos con nuestro bucle. En nuestro bucle estamos leyendo el valor analógico del ADC y lo almacena en B. Después convertimos el valor leído a voltaje y calculamos la temperatura medida en función del voltaje leído. Después en la pantalla movemos el cursor a la posición 0, 1, y después mostramos el texto MIS, que va a ser de measure, de temperatura en inglés, que va a ser la temperatura actual. Seguido esto, vamos a mostrar el valor de esta temperatura real en la pantalla LCD, y si la temperatura medida es menor que la temperatura deseada, se va a ejecutar el bloque que tenemos aquí en el if, que es encender nuestro MOC, encender el LED. Si la temperatura medida es igual o mayor que la temperatura deseada, se ejecuta el else, que ya va a ser apagar el MOC, apagar el LED y esperar 3 segundos antes de repetir el bloque. Entonces, todo este programa realiza las mediciones de temperatura utilizando el sensor analógico y también muestra la temperatura deseada. Entonces, vamos a
ver un poco de la demostración ya física. Ya se hizo toda la conexión. Tenemos como calentador un foco pequeño cerca de nuestro sensor de temperatura, ya que pues el foco genera este calor, ¿no? Vemos que el LED está encendido porque pues todavía no llegamos a esa temperatura deseada, ¿no? Nos está llamando la atención de que todavía no llegamos al valor deseado. Entonces, enfriamos un poco la temperatura de nuestro sensor, ayudándonos de un pequeño ventilador portátil. Y pues ahí podemos igual ver la variación de este, de cómo está haciendo la variación de la temperatura. Conectamos nuestro foco, logramos ver que se activa porque está abajo de los 32 grados establecidos y empieza a subir la temperatura. Llega la temperatura, se apaga porque pues ya no necesita ser más calentado, pero si vuelve a bajar la temperatura, ¿qué va a pasar? Va a volver a encender el foco, el LED y el foco para volver a hacer este calor para él y para nuestro sensor. Y con esto pues vemos el funcionamiento de nuestro código.